Que una medida inconstitucional evitó la movilización de más de 2 millones de personas durante las festividades de diciembre, así lo ha señalado el gobierno. Sin embargo, los hospitales hoy se encuentran al borde del colapso y no son pocas las ciudades en donde se están desarrollando planes de contingencia para afrontar el crecimiento del número de contagios por COVID-19. A esta hora nos acompaña el capitán Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Siempre es un placer estar con ustedes. Saludo a todo el país. Si las medidas de restricción de movilidad dieron buenos resultados, más allá de su inconstitucionalidad declarada por órgano competente, ¿a qué se debe, capitán, este repunte en el número de contagiados? Bueno, hay que aclarar, Lenin, que lo que estamos cosechando en este momento en los hospitales del país es lo que habíamos recibido en los primeros días de diciembre, y en el caso particular de Quito, con hospitales que están al 100%, como el Quito IESUR, es la cosecha de las fiestas de Quito. Por lo tanto, exactamente aquello es lo que fundamenta y motiva el tomar una decisión absolutamente técnica, dura pero necesaria. Veníamos con un crecimiento exponencial, estimado Lenin, sobre todo en 3 temas que eran los objetivos fundamentales de nosotros. El tema de las aglomeraciones, como usted puede observar, veníamos nosotros desde que termina el último estado de excepción en septiembre hasta noviembre tenemos un crecimiento del 163%, a octubre, a noviembre tenemos ya del 343% y a diciembre del 362%, por lo tanto el primer objetivo a cumplir era desacelerar estas aglomeraciones que de manera exponencial crecían, y conseguimos que en Navidad se baje al 13% y en fin de año, pese a ser un feriado mucho más complejo, al 12%. Objetivo cumplido. El primero, mi querido Lini, usted decía. El segundo, ¿cuál era? El evitar la movilización de miles de ecuatorianos por la misma fecha sensible de Navidad y fin de año. Estas restricciones nos generan, estimado Lenin, como usted lo decía, en Navidad evitamos 760.049 personas, en fin de año 1.282.000, total, evitamos esta movilización de más de 2.042.000 ecuatorianos, y el tercero, al final, que es un colateral, era evitar estas concentraciones masivas que recibían el año en todo el eje costero. El año anterior, de acuerdo a la data científica que nos da el Ministerio de Turismo, el eje costero recibió 1.200.000 personas. Este año recibimos 1.236 personas. Imagínense el riesgo que teníamos de recibir el año con las condiciones que se daban en playa, con esta cantidad de aglomeraciones. Por lo tanto, creo que los objetivos, al menos los números, nos dicen que fueron las decisiones adecuadas. ¿Qué hubiese pasado, Lenin, y con esto termino, si nosotros no tomábamos estas medidas en esta semana? No estoy exagerando ni sobredimensionando, la capacidad hospitalaria hubiera sido una catástrofe a nivel nacional. Sin embargo, la situación que está viviendo el país al día de hoy es grave, capitán. Los hospitales están colapsados y quisiera que con números usted nos diga qué tan complejo es el momento que está viviendo el Ecuador al día de hoy. Es bastante complejo, Lenin, por eso llamamos a la sumatoria de todos los esfuerzos, a amplificar estas capacidades, COE nacional, COE cantonal y sobre todo la ciudadanía. Mire, este es el informe que nos pasaron el día de ayer en la reunión del COE nacional, el Ministerio de Salud Pública, en donde ya la capacidad en Quito, por ejemplo, está entre el 90 y el 95% de las UCIs. En Guayaquil estamos en un 80% y en Cuenca también en un 80%, pero estos son promedios generales. Hay hospitales que están al 100%, por ejemplo, ya le decía a usted, el hospital IESUR es uno de los hospitales que lastimosamente ya se están aplicando los planes de contingencia, que significa la utilización de carpas, de los espacios abiertos, Teodoro Maldonado, el de Ceibos, es decir, el de Milagro. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esto es la cosecha de los primeros días de diciembre, porque capitán, no olvide, Lenin, que esto se mide en 2 y 3 semanas de las eventualidades o de las incivilidades. Tomando en cuenta estas cifras que usted nos muestra, ¿qué más se necesita que ocurra para decir que estamos viviendo una segunda ola? En el informe que usted mostraba hace un momento se señala con claridad que hay 967 hospitalizados, casi 400 con pronóstico reservado. Ayer se reportó 1.000 nuevos contagiados.
¿Qué más hace falta? Hace falta la conciencia ciudadana, porque, Lenin, no se trata de ampliar la capacidad de UCIs, además que eso es complejo, ¿no? Porque necesita personal técnico, ventiladores, y ya la capacidad de UCI se ha ampliado, pero ninguna capacidad va a ser suficiente si la ciudadanía no colabora y no entiende una final de campeonato con las consecuencias que tuvimos. Aquí mismo, imágenes que han espeluznado al país de recibir el año en la calle 8 en Guayaquil de esa manera. Si nosotros, después de 10 meses, no entendemos que estamos enfrentando a un virus que al mundo le ha demostrado que es letal, que hoy tiene una nueva variante, ¿qué nos falta por hacer? Conciencia ciudadana. Y en este momento, Lenin, en este momento que estoy conversando con usted, hay muchos ecuatorianos que se están jugando la vida en las UCIs, hay muchos médicos que están cansados y trabajando y salvando vidas. Capitán, y muchos ecuatorianos perderán hoy la batalla con el coronavirus. Pero no hace falta más acción de gobierno, porque usted hablaba de los hospitales de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, pero resulta que los hospitales de Santo Domingo, de Ambato, de Ibarra, de Tulcán, también están saturados y ya no tienen disponibilidad en sus unidades de cuidados intensivos. Solo desde Santo Domingo se remitieron 128 pacientes hacia Guayaquil. Entonces, ¿qué se está esperando para tomar otras decisiones? Bueno, Lenin, la capacidad hospitalaria en tema de UCIs se ha ampliado, pero vuelvo a insistir, va a ser pequeña si es que la gente no colabora. Y usted dice algo importante. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta que cuando los números, igual, hoy hemos dado una oxigenación por los temas sensibles de fin de año y de Navidad, pero esa oxigenación vamos a ver hasta cuándo soporta, porque viene un proceso electoral. Tenemos uno de los procesos más sensibles durante la pandemia. 12.866.000 ecuatorianos saldrán a las urnas. Pero ¿qué necesitamos? Una base legal que nos permita tomar decisiones de manera centralizada. Los resultados que le acabo de dar a usted, Lenin, y eso lo quiero decir enfáticamente a nivel nacional, no hubiésemos tenido esos resultados si no teníamos un estado de excepción. Porque hay competencias que no están en el COE nacional. Precisamente eso quería preguntarle, capitán. ¿De qué sirve que se tomen medidas desde el COE nacional si cada uno de los 221 cantones toma sus propias decisiones, generando distintas condiciones a lo largo y ancho del país? Se entiende que el gobierno descargó parte de su responsabilidad en los gobiernos autónomos descentralizados, pero estamos ante 221 decisiones, en algunos casos distintas radicalmente una de otra, para afrontar una crisis nacional. Entonces, ¿cuándo volverán a tomar el control de la situación? Cuando la situación lo amerite, Lenin. Yo creo que aquí las decisiones, cuando se trata de salvar vidas, se tienen que hacer las que se necesiten. Por eso estamos argumentando en paralelo, ya la Corte Constitucional, usted ha visto una instancia, es un organismo de última instancia, hemos respetado su decisión. Sin embargo, si la situación epidemiológica del país lo amerita, tomar nuevamente una centralización en las medidas, se lo tiene que buscar el argumento. ¿Pero cuál es esa línea roja, capitán? Esa línea roja es justamente lo que nosotros medimos todos los días. El momento en que veamos que los números, tal cual lo vimos en diciembre, el 20 de diciembre, y por eso la decisión se toma el 21, veníamos analizando todo lo de diciembre, aquí el 15, la segunda semana de diciembre es fundamental. Por eso que todas las decisiones del COE están hacia el 18, el teletrabajo, el retorno de clases, absolutamente todo hasta el 18. Ahí se analiza exactamente la situación del país, y tenga usted la seguridad, Lenin, que si se requiere argumentar a la Corte Constitucional para volver a centralizar las medidas, se lo tiene que hacer, porque sobre cualquier decisión está la vida de los ecuatorianos. Y lo que usted dijo es una gran realidad. Cuando tiene una visión nacional, una crisis sanitaria nacional, y tiene que esperar 221 voluntades, es muy difícil tener los resultados que queremos. Capitán, ¿dónde están las medidas tomadas ante la proximidad de las mutaciones del COVID-19? Parecería que el hecho de que se dijera que la variación británica del virus chino no es más letal, los hubiera dejado tranquilos, y sin que se tome en cuenta que el hecho de ser más contagiosa provoca a su vez un incremento en el número de casos, consecuentemente una saturación más rápida de los sistemas sanitarios y un incremento lógico en el número de fallecidos. ¿Dónde están las acciones concretas ante ese riesgo? A ver, Lenin, primero hay que indicarle al país que Ecuador no tiene ninguna evidencia científica de que la mutación esté en el territorio ecuatoriano. El hecho de que no la tenga no significa que no esté. No, y es más, no hay país que sea infranqueable, mi querido Lenin, pero ¿en qué estamos trabajando? Los protocolos que se están haciendo en los aeropuertos, las pruebas de antígenos, que es un nivel más de la prevención que estamos haciendo y la contención que se están haciendo en los hospitales, y el plan de contingencia que tiene listo el Ministerio de Salud Pública ante cualquier eventualidad. ¿Esas pruebas pueden fallar? Bueno, existen 3 universidades. Las pruebas PCR pueden ser falsificadas. Lo hemos visto en distintos reportajes, las autoridades lo han denunciado. Lenin, se aplica lo que se está aplicando en el mundo.
Y aquí usted sabe que dos universidades prestigiosas del país, más los INSPI, están haciendo el proceso de secuenciación. Hay un trabajo del Ministerio de Salud. Hasta el momento, lo que hemos ejecutado se está cumpliendo. No olvidemos, inclusive, Lenin, que países que cerraron aeropuertos hoy tienen la presencia de este virus. Hay más de 27 países. Por lo tanto, la ciudadanía lo que tiene que hacer es colaborar, porque si necesitamos un plan de contingencia y una oxigenación hospitalaria, eso pasa también por la colaboración ciudadana. Hace pocos minutos antes de entrar acá hemos visto las aglomeraciones cómo continúan en la ciudad capital. Entonces tenemos que entender que estamos en una crisis y que todos tenemos un solo enemigo común, que es el virus. Así que tenemos que aportar. Ya son más de 40 los países en donde hay presencia de la variación británica y la variación sudafricana del virus chino, del COVID-19. Ahora, capitán, gremios productivos reclamaron por la disposición de las medidas restrictivas que se dictaron poco antes de la Navidad. Se dijo que se había dado una estocada a una economía que estaba empezando apenas a levantar cabeza. En función de esto le quiero preguntar, ¿qué tan cerca estamos de que se tomen nuevamente medidas de restricción como las que se están aplicando en otros países y en otras ciudades del mundo, entre ellos Inglaterra, Alemania, Holanda, España, Bogotá, Portugal lo está analizando, en Brasil hay confinamiento en la región amazónica, 230 millones de europeos hoy están en confinamiento, acá ustedes dicen que eso no es necesario todavía, ¿por qué? Porque se tomaron medidas a tiempo y medidas responsables. Y sin embargo, nunca se topó el aparato productivo. Ampliamos horarios de centros comerciales. Lo único que hicimos es determinar aforos para hoteles, salones de eventos y todo lo que se trata de restaurantes. Nunca se cerró exactamente esas actividades. Tuvieron libre movilidad solamente con el RUC, el RIS y la guía de remisión. Se dio todas las facilidades. Y usted me acaba de dar el argumento perfecto, mi querido Lenin. Países que tomaron decisiones duras de confinamientos totales. ¿Por qué el Ecuador tiene esa oxigenación? Por haber tomado decisiones que no fueron extremas como otros países, pero que nos dan esta oxigenación. Pero esta oxigenación tenemos que irlo midiendo todos los días, vuelvo a repetir. El 7 de febrero tenemos un compromiso tremendo los ecuatorianos y con el tema sanitario. Precisamente sobre ese punto, estamos a 4 semanas de que más de 12,5 millones, 12,8 ecuatorianos acudan a las urnas. Sería iluso pensar que habrá distanciamiento social y todas las estrictas medidas de bioseguridad que se recomiendan. El Consejo Nacional Electoral está planteando que se amplíe la jornada electoral. ¿Ustedes ya tienen una respuesta para ello? A ver, esto viene de la mano, Lenin, estamos trabajando en una comisión interministerial. El día de ayer fue presentado el protocolo al COE Nacional. El COE, que es una plenaria, porque la decisión se lo hace con todos los miembros plenos de esta plenaria del COE Nacional, decidió que incorporemos algunos aspectos técnicos más, por lo tanto se ha dado estos días y el día lunes daremos ya la aprobación definitiva a un protocolo que se lo ha hecho de manera conjunta con la AME, con el CNE y con las instituciones del COE Nacional. Por lo tanto, en esa misma estudio que sale de una mesa técnica, entiendo que el consejero Vélez Soto está en la misma línea y me parece lo correcto, el Ministerio de Salud Pública nos solicita que hagamos la consulta hacia el Pleno del CNE con la finalidad de que se amplíe el horario e inclusive nos dan dos opciones, ¿no? El número de horas o desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Por lo tanto, una vez que se apruebe este protocolo, en mi calidad de presidente del COE Nacional, haré oficialmente el pedido a la presidenta del CNE para que se verifique y se analice esta situación legal, que repito, nadie planificó una pandemia, el Código de la Democracia, la Constitución no planificaron, pero tenemos que entender en algún momento que la vida está muchas veces sobre determinados ordenamientos jurídicos que tenemos que irlos analizando y buscar esa vialidad. Así que capitán, también existe nuestro pedido, Lenin. El gobierno viene diciéndole a la población, usted, quédense en casa, no salgan, eviten las aglomeraciones. ¿Qué le van a decir el 7 de febrero a la gente en este país en donde además votar es obligatorio? No, el 7 de febrero va a haber un protocolo nacional en donde en consenso con el CNE hemos trabajado y ese protocolo se tiene que cumplir. Por eso hemos dado plazo hasta el inicio de la próxima semana y ahí empezar un plan agresivo de comunicación en apoyo al CNE, que es la institución que tiene la responsabilidad en este tema, para que sepamos exactamente lo que tenemos que hacer. Y hay que entender, Lenin, que son escenarios diferentes. Las elecciones anteriores todos vamos en familia a ejercer el voto. Hoy no puede ir en familia, tiene que ir solo, no puede llevar niños. Hay un protocolo que se va a tener que cumplir y vamos a ser muy estrictos en ese cumplimiento, pero sobre todo, quien tiene que ejecutar y que dé resultados es la propia comunidad. Todo pasa por la colaboración ciudadana, ¿no? Capitán Juan Zapata, presidente del COE Nacional, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a la invitación, Lenin.
Oficialmente ha comenzado el mes de campaña electoral. Según el Código de la Democracia, los candidatos están obligados a inscribir en el Consejo Nacional Electoral su plan de gobierno. Sin embargo, en la campaña son las ofertas las que realmente marcan la competencia por lograr el triunfo. Alfredo, buenos días. Buen día, Samantha. Buen inicio de año para todos. El próximo lunes empezamos en contacto directo a presentar debates entre los candidatos a presidente, teniendo en cuenta no solo la letra muerta del plan de gobierno, también la viva voz de las ofertas de campaña, pues normalmente estas son las que seducen al electorado, pero cuando se llega al poder quedan en el olvido, y cuando aparecen las contradicciones de los gobiernos se resucita la letra muerta que nadie leyó. La situación económica facilita un entorno de receptividad a las ofertas más generosas, pues muchos no tienen empleo ni tampoco para comer. En consecuencia, votar por la oferta más bonita, pero imposible de realizar, es como comprar un número de lotería, que generalmente nunca gana. Más aún en una elección donde el número es gratuito. De tal forma que el que nada tiene, nada pierde. Pero el Ecuador del 2021, donde hay más celulares que habitantes, donde hay más televisores gracias a la dolarización y donde las redes sociales llegan a todas partes, permiten a las clases más necesitadas comparar mejor en el baratillo de ofertas cuál es la que tiene posibilidad de concretarse. Peor en esta elección, que no solamente define al próximo gobierno, sino al Ecuador del futuro, de nuestros hijos y nuestros nietos. La República necesita un reseteo. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a una pausa y al volver aquí en Contacto Directo, el caso del Movimiento Justicia Social, las elecciones generales y el coronavirus. Ambos temas los abordaremos tras la pausa con el consejero nacional electoral, Luis Verde Soto. Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. A menos de un mes de las elecciones y cuando se creía superada la pugna al interior de la función electoral entre el Tribunal Contencioso y el CNE, resulta que aparece un juez y resuelve destituir a 4 de los 5 vocales por supuestamente no haber acatado una sentencia. Lo que está detrás de todo esto es la intención del abogado Álvaro Noboa de participar en el proceso electoral del 2021, auspiciado por el Movimiento Justicia Social que fundara Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, condenada junto al expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016. Esta mañana nos acompaña el sociólogo Luis Verde Soto, consejero del CNE. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. ¿Por qué no recusaron ustedes, que estaban acusados, al juez Ángel Torres, quien en días anteriores precisamente los acusó a los vocales del CNE de haberse reunido con líderes políticos en Guayaquil para supuestamente evitar la inscripción de la candidatura de Álvaro Noboa? Nosotros recusamos con su oportunidad al juez que nuestra decisión no fue aceptada, es simplemente aquella versión que no pasa de ser un quise de Cerrillos, que simplemente no tiene sentido a la causa. La recusación se produjo para protestar recientemente pues que tiene claramente una actitud. Ahora, ¿qué valor jurídico tiene una sentencia que ordena su destitución, consejero Verde Soto, así como la de José Cabrera, Enrique Pita y Diana Tamaín, si el Código de la Democracia señala con claridad en su artículo 270 que no podrá sancionarse con suspensión de derechos de participación ni con destitución del cargo a los consejeros del Consejo Nacional ni a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral?
Otro elemento que llama la atención es que el juez Torres los sentencia por presunto incumplimiento de las resoluciones del 30 de octubre y del 8 de diciembre que ordenaban reparación integral para el movimiento Justicia Social, pero se olvida de la sentencia del 26 de diciembre que señala precisamente que el CNE no ha caído en incumplimiento alguno. Nosotros hemos cumplido exactamente con aquello de la asistencia social, es decir, la reparación de todos los elementos a los cuales había progresado el Partido Social. Esto es la excepción o la excepción por la izquierda de algunos de sus candidatos, de algunos sectores, algunos de los candidatos pudieron inscribirse dado que la asistencia de este partido y especialmente el que ha terminado en la democracia izquierda, y la asistencia en este sentido que plenamente la interpretación que la de nosotros, sino que la da ahí un tipo más amplio. Consejero, le voy a pedir mil disculpas, lo interrumpo, vamos a corregir un problema técnico de audio, no le estamos escuchando de manera correcta, un reportaje y volvemos con la entrevista. Así es, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos con información. El debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral se realizará el 16 y 17 de enero. El organismo integró este jueves un comité de debates electorales que se encargará de organizar el evento. El Consejo Nacional Electoral integró el comité que se encargará de la organización del debate presidencial para las próximas elecciones y estará integrado por la expresidenta Rosalía Arteaga, Grace Jaramillo, Francisco Rocha, Simón Espinosa y César Ricaurte. Invitamos desde ya a la ciudadanía a seguir este evento inédito. Es un acto controversial de la sociedad civil que tiene que hacerse con absoluta y radical independencia. En la última reforma al Código de la Democracia se estableció la obligatoriedad del debate presidencial. Según Arteaga, se busca contribuir con información para que los electores acudan a las urnas a decidir de forma responsable. Voto informado, es decir, que las personas sepamos por qué propuestas vamos a votar, porque aquí no se trata del candidato simpático o menos simpático, del popular o menos popular, aquí se trata de la supervivencia del Estado ecuatoriano. Estamos tal vez en los momentos más duros de la historia republicana. El comité definirá el mecanismo, la forma, los temas que serán abordados por los 16 aspirantes al sillón presidencial. Temas fundamentales para el país que tienen que ver con la economía, las relaciones internacionales, la seguridad nacional, la salud, la educación, el medio ambiente. Francisco Rocha resaltó la obligación del debate en este proceso electoral, un hecho inédito después del retorno a la democracia. Levantar el interés no solo para escuchar a los candidatos, sino en el futuro del Ecuador. O sea, la democracia es eso, tenemos que trabajar porque los ciudadanos se interesen en el futuro del país. El debate presidencial se realizará entre el 16 y 17 de enero. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se pronunció sobre la alerta que se generó en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, por la sospecha de la presencia de la nueva variante del COVID-19. Se trataría de un paciente que habría llegado del extranjero en diciembre. Se trata de un hombre de 50 años que llegó desde España el pasado 12 de diciembre y que habría presentado síntomas de COVID-19, por lo que fue internado en un hospital de Babahoyo. Al llegar al país, el paciente se habría trasladado al Cantón Valencia para visitar a sus familiares. Luego de varios días se conoció que otro de sus allegados también presentó los mismos síntomas, pero no tiene complicaciones. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, habló sobre el caso. Inclusive días antes del estado de excepción, y que comienza a presentar síntomas de la información que yo tengo en este momento, el 3 de enero. Es decir, hay un lapso que no concuerda con lo que es la transmisibilidad del virus. O sea que esta variante del virus no se sabe todavía si es que pertenece a esta nueva mutación del virus o es un contagio que ha ocurrido acá. Afirmó que las muestras serán analizadas por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, y por científicos de la Universidad San Francisco de Quito. Nuestra misión es, de nuevo, esclarecer los casos, llegar a la verdad, tener la certeza de que si es que hay que decir lo que pasa, en este caso, de que la variante ha ingresado al Ecuador, en el supuesto caso, lo vamos a decir, nunca vamos a ocultar. El investigador Paul Bien, vamos a retomar la entrevista con Luis Verde Soto, consejero del CNE, pidiéndole, por supuesto, una vez más disculpas por este problema técnico. Yo le había preguntado qué validez tenía la sentencia del juez Torres, si el Código de la Democracia señala con claridad que no se los puede destituir.
Yo creo que esta es una lectura que tiene que hacerse. Ciertamente no puede producirse ni debería producirse ninguna destitución durante el transcurso del proceso democrático. Yo entiendo que un acto de justeza tiene que terminarse este proceso democrático y ejecutarse cualquier tipo de sentencia. Esto es lo que el sentido común, sobre todo el bien superior de la patria, obliga a que ocurra así, que no se suspendan las elecciones, que estas elecciones terminen, y una vez que terminen, se procederá con cualquier juicio y forma política o sentencia que deba ejecutarse. Creo que esto es lo más sensato que deben entender quienes piensan en la patria y quienes piensan en el sentido mayor del país. Evidentemente no pueden ejecutarse estas sentencias durante este periodo, pero hay que evitar cualquier tipo de correlación de fuerzas o cualquier tipo de actitud intempestiva de jueces que puedan finalmente atropellar el proceso electoral. Esto es lo que hay que evitar. Y evidentemente yo creo que no hay un conflicto con el conjunto del Consejo de la Judicatura, con el conjunto del contencioso electoral. Es más bien una actitud de un juez en un contexto en que una aproximación clara de dos instituciones que en un acto de madurez entendieron que debían entrar en un diálogo que permita mantener el bien fundamental del Ecuador. ¿Ustedes confían entonces que una vez que el tema suba al pleno del contencioso electoral se deje de lado la orden de destituirlos? Mire, yo no sé cómo procederá la justicia electoral. Evidentemente ella debe funcionar de modo independiente, pero yo entiendo que prima en todos los casos, o debe primar en todos los casos, un criterio de sensatez frente a la organización del hecho electoral. Aquí lo llamativo es de que esta sentencia se tomó con, llamemos, excesiva oportunidad, toda vez de que de algún modo se logró hacerlo exactamente en los días necesarios para que una sentencia de segundo nivel, la definitiva por parte del contencioso electoral, ocurra inmediatamente antes de operar las elecciones. Es decir, inviabilizándoles, dado que la sustitución de actores obviamente llevará a que no puedan realizarse las elecciones, no pueda prolongarse o la segunda vuelta electoral, y en todo caso se cree un gran proceso de interrupción que, además de no estar permitido por la ley, por el obvio sentido básico de un proceso, tampoco debe ser interrumpido. Si pretenden ejecutar cualquier tipo de acciones, háganlo el día 25 de mayo, el momento en el cual el país habrá superado este momento tan delicado en la construcción y estabilidad democrática. Es la invocación que hago con un sentido altamente nacional e incluso al margen de cualquier retaliación que pueda haber sobre mis actitudes personales e institucionales. El abogado Álvaro Noboa conminó ayer a Fuerzas Armadas a suspender el proceso de impresión de papeletas. ¿Conoce usted, consejero, si el Instituto Geográfico Militar ha continuado con el trabajo encomendado? Y se lo pregunto porque se suponía que ayer la prensa ingresaría a observar los trabajos de impresión y de repente la invitación se suspendió sin mayores explicaciones. Se suspendió por hechos enteramente administrativos y ligados a funcionamiento interno nuestro. Como ustedes conocen, las Fuerzas Armadas, a través de Comando Conjunto en salud al presidente, presentaron un apoyo estricto a todo el proceso electoral, obviamente, y la actitud que ellos mismos tienen o la actividad que ellos mismos tienen como productores de las papeletas electorales. El hecho de que no haya habido la visita no significa que se interrumpió el proceso de impresión, simplemente significa que hubo un hecho administrativo que no permitió que se dé esta visita, que se la realizará en los siguientes días, en el momento en que toda esta irritación, este tipo de situación urticante que vive la nación por esta sentencia y por esta actitud que han tenido un juez determinado, prosiga. Yo creo que es muy sano que sobre el tema electoral no crucen temas urticantes y no cruce lo que debe haber paz en la nación y fundamentalmente criterios deliberativos para llegar a buenas elecciones. Ahora mismo nos encontramos preocupados de hacer un debate que tendrá lugar los días 16 y 17 y ahí ejerceremos derechos que los ecuatorianos debemos garantizar. En el resto seguiremos el trabajo sin ninguna interrupción, pese a este tipo de actitudes que ha habido en los últimos días. Los casos de coronavirus van en aumento en todo el país y todavía no se ven los efectos del relajamiento ciudadano por las fiestas de fin de año. Las autoridades del gobierno le dicen a la ciudadanía que se quede en casa y que evite las aglomeraciones. Sin embargo, el 7 de febrero, más de 12 millones, casi 13 millones de ecuatorianos tendrán obligatoriamente que acudir a votar. ¿Y cómo conciliamos el derecho, pero también la obligación de votar con el cuidado de la salud ante un virus que mata? Hay tres elementos. El primer elemento es que durante la campaña es absolutamente imprescindible que se respeten que los dos únicos
actos de campaña que se pueden realizar son caravanas y caminatas dentro de regulaciones específicas y que sin embargo no generen aglomeración. Existen otras posibilidades de actividades pequeñas, 2 o 3 personas circulando con banderas o alguna visita de casa que permita entregar materiales. Eso debe producirse como parte de una campaña, pero cualquier acto presencial masivo de campaña está única y radicalmente prohibido. De hecho, hoy día entregaremos todas estas regulaciones y un cronograma correspondiente al señor alcalde de Quito, y el día lunes lo haremos con la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Este de primer hecho. Durante la campaña existen otras regulaciones. La principal y más importante son el conjunto de columnas que deben realizarse para que no se aglomere al entrar al recinto electoral, la presencia de turnos, es decir, los números de cédula marcarán 2 diferentes grupos para ingresar al recinto electoral, y habrá un espacio exclusivo para la tercera edad, y el ingreso al recinto electoral está hecho en base a una fórmula matemática que permite que haya siempre solamente el número posible con distancia social dentro del recinto. Ya en el mismo local de las elecciones también hay una posibilidad, que es la necesidad de que existan solamente entre 1 y 2 personas para votar en el momento correspondiente. Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A ustedes, gracias. Concluimos Contacto Directo. A ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un buen fin de semana. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes.